¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa del Espejo. Hoy, otra historia de vida. Otra historia individual que, como siempre lo decimos, se refleja en una gran historia colectiva. Alguien de quien yo en lo particular no solamente rescato como un vecino conocido de la ciudad de Río Tercero, sino que es alguien que nunca ha cedido para dejar de lado sus convicciones, sus pensamientos. Ha sido coherente históricamente, y no lo estoy diciendo porque el entrevistado ya esté aquí y vaya a charlar en esta mesa y en este programa. Alguien que ha demostrado con hechos y con acciones por qué dice que es lo que es. Usted se preguntará de quién se trata. Después de la pausa va a conocer de quién se trata. Un tema. Dos puntos de vista. Eso lo tenés que hacer por abajo. Dos amigos. Está bien, pero si no iba Perón iba a ir otro. Alguien tenía que ir. Dos realidades. Hay una nueva camada de negros que llegan ahora desde África. Ah, bueno. No, pero eso no quedó está nada. bien. Dos miradas diferentes. Volvieron a tener su libertad. No salen en ninguna foto. El otro lado. Ahora sí, podés ver los 23 capítulos completos de Huellas de la Media Luna. Suscríbete en YouTube, en Pilieca Producciones. Bien, nos acompaña hoy, ahora se develó la incógnita, Eduardo Candelero. Para quien lo conoce, dice, ahí va el socialista Candelero. Y quien no lo conoce, después de hablar con Eduardo, después va a decir, ahí va el socialista Candelero. Comprometido con las causas sociales, alguien muy comprometido y muy apasionado por las causas sociales, por las campañas solidarias. Un laburante de tiempo completo también. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias. Bueno. Bien, cómodo. Cómodo. Cómodo, sí, como en casa. Bueno, la idea es esa. Bueno, ¿me equivoqué en algo cuando te presenté? No sé, a lo mejor es demasiado, pero... ¿Por qué bueno, demasiado? No, digo yo, porque la verdad que uno no se encuentran cuando vienen y te presentan de la forma que vos lo hiciste. Pero es la realidad. No, sí, yo siempre, no puedo negar que he recorrido un camino, siempre en ese sentido, y que me he encontrado así. Y hoy venía pensando de dónde descubrí esa vocación, llamarla, no sé cómo llamarlo. Resulta que... Convicción. Convicción, sí, convicción, por supuesto convicción. Yo tuve un abuelo que no conocí. Un día llega un diccionario a mi mano, cuando lo abro, un viejo diccionario de los años 20, y encuentro adentro una gran cantidad de cartas de agradecimiento. Ajá. Y entonces yo le pregunto a mi papá por qué era eso, y él me explicó. Mi abuelo fue administrador, herrero, maestro, agricultor de la Federación Agraria Argentina en aquellos
que tenían una especie de campo experimental. No existía el INTA en la Argentina. Las experiencias de los trigos híbridos de la década del 30, que eran de origen mexicano, se hicieron en ese campo experimental. A ver, discúlpame, sí. Eduardo, que te interrumpo. La Federación Agraria Argentina, aquella que nació del famoso grito de Alcorta, De Alcorta. por la explotación de los latifundistas para los arrendatarios, y fue Francisco Netri, un abogado, el que dio inicio a todo aquello. Exactamente, vos lo decís, así fue. Resulta ser que mi abuelo estaba al frente de todas esas 200 hectáreas donde se hacían experimentaciones. Había peones, y él hacía un poco de todo. Hacía de maestro, porque hay muchos italianos. Claro, la inmigración. Y la inmigración, piamonteses, sicilianos, no sabían hablar, él les enseñaba en castellano. Y surgió un problema. Las grandes extensiones, lo que se conocía antes como la oligarquía, que se conoce todavía como la oligarquía, los latifundios de aquellas regiones, antes del grito de Alcorta, otorgaban los famosos parcelamientos que había aquí, el famoso Campo de la Selva, cercano a Río Tercero, tuvieron el mismo fin. Y bueno, esta gente estaba en desventaja, porque el tipo, si vos te querías ir, se quedaba con todo lo plantado, no había derecho, la gente no manejaba el idioma, por lo tanto, él oficia como una especie por ser letrado, casi de abogado, lleva las causas, y bueno, logra salvar situaciones que eran insalvables, donde la gente iba a quedar en la calle. Entonces yo me empecé a reflejar, mira el abuelo, mira, este no era un tipo más un tipo común, claro, que hizo nada más que la suya para progresar en la vida, sino que se fijó en el padecimiento de otros seres. Pero siempre, nunca ahondé mucho más de ahí. Es como que discúlpame, vos lo tomaste desde ese momento como modelo tu abuelo. Sí, casi como sin conocerlo, sin haberlo visto nunca. Y si cada tanto volvía y abría y leía las cartas, el apasionamiento de la gente, cuando se afligía porque él había fallecido, pero cantidad de... Y entonces, bueno, insistía con mi papá, y yo creo que un poco tiene que ver con eso. Eduardo, bueno, a ver, vamos a hacer... Yo fui scout después. También. El scoutismo hacía en su momento, cuando yo, de la cuestión de ser solidaria, por lo tanto, me era absolutamente natural. Estaba en una institución donde pregonaba eso. Pregonaba lo que vos sentías. Lo que yo sentía. Y bueno, y fue evolucionando en el paso del tiempo. Obvio. Eduardo, ¿en dónde naces vos? Yo nazco en Ceres, Santa Fe. Es casi en el límite con Santiago del Estero, sí, la capital nacional de Zapallo. Exactamente, sí. No, esto no, pero es la capital nacional de Zapallo. No es una broma la que estoy haciendo. Capital nacional de Zapallo, exactamente. He llegado a ver zapallos de 60 y de 100 kilos en la fiesta. ¿100 kilos? Sí, las tenían que cargar entre 2, 3 discúlpame, personas. Yo tenía un compañero de laburo que era de Ceres, Raúl Juárez. Sí, nosotros somos todos de allá. Los Furlanis, los Juárez, los Vivas de Río Tercero, somos todos. Adriana Savena también era de Ceres. También, por supuesto. Vinieron varias familias de Ceres. Sí. Vinieron sobre todo en las décadas de los 90, muchos, de la zona de Ceres y de la zona de San Cristóbal, por el famoso cierre de los ferrocarriles en la época del Menemato. Claro, Entonces, muchos de la ellos, década del 90. Claro, en busca de nuevos horizontes. No es el caso mío, ¿no? Pero no, vos fuiste antes. ¿En qué año vienen ustedes a...? Yo vengo en el 85, definitivamente. ¿Y en qué año naces vos? En el 58. ¿Vos pasás toda tu infancia y adolescencia en Ceres? No, explico. Mi papá era empleado bancario, le ofrecen una tesorería, obvio, pero había que irse, no había forma de quedar. Y ahí comienza un periplo entre provincia de Santa Fe y provincia de Córdoba, provincia de Santa Fe y Córdoba. Que lo iban trasladando. Sí. Brickman, Villocampo, alias Villa Cañá. Conociste todo. Todo. Villa Cañá, la ciudad de Mirta Legrand. Sí. Yo conocí era amigo mío y personal de la familia, a la persona que orientó a Mirta Legrand en esto de buscar los horizontes del cine, del celuloide. ¿No le llegaste a conocer a Mirta Legrand? No, sí conozco toda la letra y las cartas privadas que Mirta Legrand le escribía a la persona. Mira vos. Sí. Bueno, advierto que yo con ella claro, no tendría mucho en común. Está en la antípoda ideológica, digamos, ¿no? Pero bueno, pero esas curiosidades. Bueno, a ver, el nombre de tu papá. Elder Francisco Ramón. ¿Y de tu mamá? Clara Teresita
Déjame que lo pronuncie. Mün. ¿Cómo? Mün. De M-H-U diéresis N. ¿Alemán? Sí, nosotros O somos austrohúngaro, la no sé, primera ¿no? generación de las colonias alemanas santafesinas, de alemanes Ajá. y de piamonteses que rompen con la vieja tradición de casarse nada más que entre alemanes o nada más que entre piamonteses. Rompieron todo. Y salió este modelito ¿Cuántos, mal armado. ¿Cuántos hermanos? 3 más. Yo soy el mayor, Recordá los nombres. Marta, Beatriz y René. Marta, Beatriz. René está acá. Son Sí, 3, más. digamos. Sí, más. Marta, Beatriz y Y René. René, que tiene una heredadería muy conocida en el tercero, Así es. la vamos a nombrar, que es Yao Yao. Para que Así se- es. ¿Y tus otras hermanas en dónde están? Las 2 están en Arias, provincia de Córdoba. Arias. Sí. El límite también casi con Sí, Santa donde Fe. se hace el famoso Carnaval. carnaval con el Zambódromo. Cerca de Venado Tuerto. Así es, cerca del límite con Santa Fe. Sí, en el límite con Santa Fe. Sí. Bueno, a ver, eso despertó en vos esta convicción casi, esta pasión por una idea política, la idea de palacios, bueno, en tu casa, yo tuve la oportunidad, en alguna oportunidad de ir a tu casa y tenés un cuadro gigantesco, una imagen muy grande de Guillermo Esteves Boero. Así es. Que fue, discúlpame, después sí. de recuperar la democracia, el referente del socialismo. Sí, si yo hubo una persona por la cual lloré cuando falleció, Fue por él. ni siquiera a veces por gente de mi familia, por las cuales tengo Sí, sí. amor, por supuesto, y ¿Mm? por la gran pérdida, porque son esas personas que se van, que hicieron muchísimo, que la gente no llegó a conocer, Y que no reconocieron que no mucho. reconocieron, que fueron de un valor inestimable. El que logró conocer a Guillermo lo va a llevar en el corazón de por vida. Por ahí se me entrecorta. Un tipo que estuvo siempre por la unión de los argentinos, donde había crisis, él estaba presente para tratar de aunar esfuerzos. Discúlpame, a ver, vamos a diferenciar. Una cosa es la unión y Sí. la otra cosa es pensar todos unidos. No, sí, no. Digo para diferenciar discursos, sí, ¿no? No sé si me explico. Por supuesto, él definía su posición de centro-izquierda con una fuerte observación en lo social. ¿Qué dirían? ¿Qué pensás que dirían Guillermo Esteves Boero? Se me escapa el nombre de también un socialista muy reconocido. Decía, Bravo. se anda, no se llega. Sí, Bravo, que tuvo una discusión muy fuerte en un programa de televisión con el Chocolat, que había sido quien lo había Sí. torturado a él. Que, Otro personaje también. entrañable. ¿Qué dirían El un Raúl Alfonsín? Amigos íntimos de Alfonsín. Bueno, Sí. bueno, tenían más o menos todas ideas progresistas, Sí. para decirlo de alguna manera, Sí. ¿no? No A me ver, voy no más. coincidían en todo, pero No, tenían obvio, diálogo obvio. permanente. Sí. Digo, no me voy más atrás en el Sí. tiempo porque tendría que nombrar a muchísimos. A Palacio, al Norte, pero ya estamos, sí, muy- a estadistas, digamos, sí. de la época, inclusive de otra ideología, de otro pensamiento, pero también eran estadistas. Seguro. Digo, hoy sí. Digo, ¿qué dirían hoy? Digo, ¿crees que hay estadistas todavía? Sin dar nombres, ¿crees Sí. que hay estadistas? Sí, yo creo que hay. Lo que pasa es que uno traslada las imágenes que nos quedaron del pasado a la actualidad y que esas imágenes se pueden replicar con un mundo absolutamente cambiado, con un país absolutamente distinto. Pregunto, Alfredo Palacios, Sí. en sus diatribas parado en el medio del Congreso de la Nación, ¿tendría el mismo efecto que tuvo en la década de los 30, 40, 50, incluso 60, que si hoy le tocara en un Congreso como el que tenemos, que está tan devaluado? Yo tengo mis serias dudas. Después Yo tengo mis serias dudas, digo, porque uno trae ese... El diputado socialista que condena o denuncia el pacto Roca-Ruximan. Estoy hablando y que muere otro diputado cuando le van a bordarguear y le dispara. Exacto. Le disparan a El alguien. Partido Demócrata Progresista. Exactamente, y se Caso. pone en su camino y muere. Y muere Digo, de un balazo.
daban la vida por una convicción, daban la vida por un ideal. Justo cuando yo visito el Congreso de la Nación por primera vez, Sí. estaban filmando Asesinato del Congreso Claro, de la Nación. con, Justo estaba ahí. con Solá, Con Solá, sí. con el La actor ciudad del Solá, policía que- el que lo mata, El que lo mata, exactamente. que el que lo intenta matar Sí. a... Pero que no, ya nos va a salir. sí. Y no lo logra. Y no Mata lo al logra. amigo. Y luego termina pegándose un tiro más adelante. En la desazón que tuvo por la muerte del amigo, pero también por lo que sucedía en el Congreso de la Nación con la entrega al capital inglés. Todo eso lo tuvo de la Torre. Lisandro de la Torre. Lo intentan matar a Lisandro de la Torre. Él no cuando resiste y se termina suicidando. se termina suicidando. Sí. Bueno, Leandro Alem tampoco resistió y se terminó suicidando. Sí, si uno mata en la historia... Sí. No, sí, mata en la historia. Sí, más. Más. No resistió a la traición, Alem, para decirlo de Y eso alguna que manera. estuvo en la Revolución del Parque. En la Revolución del Parque. Mucha gente no lo conoce. Acá en la zona hay una... Estoy hablando de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica se Sí, llama. pero yo no me hice... No, por Digo, eso no, socialista de la noche a la mañana. No, fue una cosa media rara. Porque quería aportar algo. Digo, estoy, en la zona mucha gente no conoce que hay un parque que tiene el nombre de la fecha en que se genera la revolución, Claro. que da inicio a la Unión Cívica Radical, Radical. que es el parque que se encuentra al sur de la ciudad de Almafuerte, en el predio del ferrocarril. De ferrocarril. Ese lleva el nombre de la fecha que conmemora la revolución. Porque en esa revolución participó también el fundador de Almafuerte, Pedro C. Claro, Molina. así es. Hay muchas cosas que no se conocen de la historia, ¿no? Acá está lleno, plagado de cosas. Pequeños Muchas. detalles. Bueno, vos me decís que no te hiciste de la noche a la mañana. No. Yo en el 82 llego a la universidad, y después explico por qué. Y ¿Qué ibas a estudiar? pasé desde ciencias naturales biológicas a ciencias de la comunicación. Mira vos. Yo fui partícipe del primer encuentro nacional de estudiantes de ciencias de la comunicación después del proceso militar. Año 84, 85. No. Fue en el año 82, 83, en el 83. 80, cuando surgía la democracia. Así es. Ahí trajimos a toda la gente que volvía del exilio, profesores, estudiantes, y logramos un número superior a los 1000 estudiantes de comunicación. Yo fui parte de la comisión. ¿Eso fue en Santa Fe? En Río Cuarto. En Río Cuarto. En Río Cuarto, sí. Yo militaba en esa época en el partido porque salíamos del proceso. De la dictadura. De la dictadura y no teníamos... De la dictadura cívico-militar clerical. Exactamente. Vamos a poner Clerical, todas las tres. para ser exactamente justo. Sí. Y no sabíamos, y entonces había dos opciones en generales. Uno era la Franja Morada y el otro el Partido Intransigente. Dentro de la universidad. Yo me afilio al Partido Intransigente y comienzo a militar. El de Allende. Sí. Allende. Del Bisonte. ¿Y qué hice? ¿Qué hacíamos? Nadie de los que estábamos ahí veníamos de familias que había formación política en la casa, nada, yo tampoco, en mi familia. Entonces empiezo a recorrer como hicimos todo en aquella época. Un día le dediqué al peronismo, otro día se lo dediqué al radicalismo, y así, el FIP, y así pasé por todos. Al único que no fui al Partido Socialista Popular. Y nunca más volví a cometer ese error. El error era, como había un cantito que decía, Esteves Boero, socialista y estanciero. Y yo me quedé con la foto y no me quedé con el paisaje. Te quedaste con la foto del estanciero y no con la... Claro. Entonces yo me quedé con esa foto, no fui, me afilié. Pero yo cada vez que me encontraba con los socialistas en debates o en la parte pública, los miraba con cierto... Che, que estos tipos son distintos al resto. Seguía militando pero ¿por qué estos tipos son tan caballeros, son tan de prodiálogo? Siempre cuando van a los debates tienen una posición que se diferencia del resto. Bueno, eso llevó un proceso, 2, 3, 4 años. Cuando llego a Río Tercero, defino que ya no había más nada por hacer dentro del Partido Intransigente. Año 87. Y ahí Te afiliás al socialismo.
Cuando vos se produce eso en Río Cuarto, tú estabas en Río Cuarto. Sí. Tu papá estaba trabajando en Río Cuarto. No, en Arias. Yo estaba solamente trabajando. Trabajaba y en estudiaba. Arias y vos te fuiste a estudiar a Río Cuarto. Trabajaba y estudiaba, sí. Y luego nace la posibilidad de venir acá. De venir acá a Río Tercero. Y me vine, sí. Ujú. Bueno, y feliz en última instancia. Lo tomás como propia la Sí, ciudad. ya no podría. No te podrías ir. Aparte estoy saturado de haber pasado de pueblo en pueblo. Claro, es como que... No te imaginas lo cruel que es. Componés grupos de amigos en el colegio. Es un en el exilio barrio. permanente. Claro, y te largás a llorar cuando tu papá te dice que nos vamos. Preparémonos porque en un mes tenemos que estar en tal lugar. Pero no los podemos. Bueno, llorábamos todos porque éramos amigos de medio pueblo. Ujú. Otra nueva historia, y otra nueva historia, y otra nueva historia. Entonces dijo, bueno, pongo los pies en Río Tercero y espero no Y tener acá que te irme. quedaste. Y espero no tener que irme nunca. Ujú. ¿No te arrepentís? No. Tenés buenos amigos, tenés Sí, un trabajo. buena gente. Hoy estás trabajando en fábrica militar. En fábrica militar, sí, en fábrica militar. Una industria Once- estatal que 11 años. es el origen, o sea, la segunda fundación de Río Tercero, ¿no? Así es, Mira vos, el ferrocarril fue la primera, la segunda fue la fábrica. así es. ¿Qué sentís por la fábrica? Bueno, pues te veo que militas mucho por el tema de la fábrica. Cariño, Cariño. me enojo, Mm. puteo, Eh. Sos bastante sí, pasional. pasional, ¿no? Sí, después vuelvo, doy marcha atrás, después pido disculpas, después reflexiono, llamo a la reflexión, yo que primero no reflexioné, llamo. Pero bueno, así construí. Eso es muy interesante, eso Sí. de, llamo a la reflexión, yo que primero Yo no que refle- primero no coso. Entonces, bueno, pero sí, siempre con la esperanza de que se podría mejorar, ¿viste? Yo no tengo esa idea, el socialismo no me enseñó de que una empresa del Estado no es viable económica y financieramente. El socialismo me enseñó, y tengo suficientes elementos para aportar, de que esto, siendo del Estado, puede ser absolutamente viable aún, obvio. que le pregunte- Hay que hacer cambios, Sí. hay que hacer cambios, pero que es fiable. Bueno, a preguntarle si no a los países socialistas o capitalistas, pero capitalismo Sí, social que hay en que el tienen, mundo, claro. y cómo han, Así es. digamos, con un proteccionismo de su industria y desde el Estado, cómo lo han hecho Así es. totalmente Así bueno para los, y con el intervencionismo del Estado, o sea, esto es, si no hay regulación del Estado, es la ley de la selva esto, ¿no? Bueno, vos sos un tipo de leer mucho. Sí. Este- No, desde hace muchos años que no leo. Ah, ¿no? Pero sí fui intensamente, sí. Yo tuve- Acá hay dos modelos, Sí. o es el modelo de Milton Friedman o Adam Smith, Sí. o es el modelo de John Nash, de los nuevos. Exactamente. La nueva visión. Digo, algún día en Argentina te pregunto, porque como un tipo que has leído, como decías, y has militado mucho, ¿entenderemos en este país que no se trata de gobierno, sino que se trata de modelos también? Claro, de modelos. De modelos, y cuando decimos poder, tenemos que entender que el poder por lo general no construye el partido que ganó las elecciones. El poder omnímodo está siempre detrás, observando, como un monje negro, articulando las marionetas, como en algunos gustan decir. Entonces, tener la peregrina idea de que porque ganaste y gobernás, te equivocás de aquí a la China. La necesidad de establecer un proyecto de país perfectamente estructurado, con sectores no solamente políticos, sino del trabajo, sociales y empresariales, es la única forma de hacerle frente a estos poderes. Por eso, así como yo no creí en el proyecto kirchnerista, porque creo siempre en proyectos colectivos, no en proyectos individuales, aunque se vistan de, y aunque le reconozca al kirchnerismo, al menos en la primera parte, una visión, digamos, distinta al menos de lo que habíamos tenido, no alcanza para construir de lo que yo estoy planteando. Se necesita otra visión. O sea, no creéis en el producto kirchnerista, pero no creéis en este producto también. Y en desde el vamos, porque de este es conocido históricamente. No tengo que abundar demasiado. No, desde el 81. Proceso militar,
con muchas de estas caritas. Me mato, con muchas de estas caritas. De la Rúa, con muchas de estas caritas. Y muchos de estos proyectos. Ahora, digo, discúlpame que te interrumpa, Eduardo. No se lo estoy preguntando, y después te voy a preguntar eso, porque podrías haber llegado a tener hasta un cargo público. Preferiste estar en el llano, Sí, la militancia de base. Sí. Digo, sí, no sé si te ofrecieron alguna vez, a lo mejor Fui escalar. secretario en el Consejo Deliberante. Nada más. Solamente por 8 meses hasta que Eduardo Caña presentó... Cuando estaba Eduardo presentó todos los cargos de las denuncias contra Carlos Hugo Rojo. Sí. Y automáticamente eso fue un día jueves presentado frente a los juzgados locales de Río Tercero. Y el día lunes a primera hora tenía el telegrama de despido. Entre nosotros, a mí nunca me sorprendió. Fue casi un honor que la administración de Rojo me haya echado, y aparte yo lo sabía perfectamente, era parte del juego, de las reglas de juego. No obstante, seguí yendo durante 4 meses sin cobrar el sueldo al Consejo Deliberante a trabajar como secretario de Eduardo en las gestiones que había que hacer, porque a mí no me iban a correr con la plata. A esa característica era la que mencionaba yo, y que eso es lo que me parece que hay que destacar de vos, ¿no? El hecho de que no te van a correr con la plata. No, a mí no, con eso no. Vos... Dice que cada hombre tiene su precio, a lo mejor por ahí, en mi inconsciente... Digo, bueno, a lo que te decía, te lo pregunto a vos como alguien con esas convicciones, con esa ideología, con alguien que ha estado... en la base de la política bien entendida, o sea, porque yo me preocupa mucho cuando se demoniza la política, ¿no? Seguro. Que es la columna vertebral de una democracia. Digo, algún día tendremos que aprender en este país que sean con gobiernos de centro-derecha, centro-izquierda, de derecha, de centro. Tendrá que haber políticas de Estado. Bueno, no las hay. Porque no las hay. Todos manifiestan que deben estar. En la práctica nunca lo graban. Y te voy a poner un ejemplo bien local. Sí. 2014 semi-inauguran la fábrica de vagones dentro de fábrica Sí, militar, la planta de vagones. La planta de vagones, que sea de paso, en su tipo, es la más moderna de Latinoamérica. Hasta ahí vamos bien. Sí. Semi porque falta entre un 15 y un 20% para terminarla. Pero la estructura general está, bueno, perfecto. Vienen las elecciones, gana otra administración, y la administración, la otra había ganado 300 millones de pesos, costos, pesos más, pesos menos del costo. La nueva dice, acá esto está sobrevaluado, en realidad ha costado menos. Perfecto, llévalo a la justicia. ¿Está? Si vos considerás que acá hubo fraude, llevar a la justicia. Dice, entonces, vamos a dar de baja la posibilidad de que se construyan vagones aquí, y vamos a pasar a reparar vagones, no a construir. Cuando vos ves la estructura que está armada, porque vos la visitaste, de fabricar vagones, a armar vagones, que significa tirar chapa, poner chapa nueva, amolar, soldar, pintar, listo. No hay mucho para hacer. A construir desde cero, frenos, buggy. Es una diferencia enorme. Sí, lo que hubiese significado para Río Tercero. La nueva administración llegó y dice, yo decido que no va. ¿Pero cómo? Pero la inversión. Y ahí queda. Los buggy, vamos a recordar que son la parte de los vagones. Sí. ¿Sabés la tristeza que te da ver los robots enfundados en nylon? Sellados, y que no lo vamos a usar. Porque para repararlo necesitas robot. Necesitas un tipo que amole, corte y suelde. Y no se usa. Y bueno, va a quedar todo ahí. El tema es la llegada... El argumento que tienen de decir, lo hicieron para una línea sola de vagones que no se usa en Argentina. Yo escuché a los que vinieron a todos los argumentos. A todo el mundo le pueden hacer el cuento. A la gente que estamos adentro y que conocemos a fondo lo que pasó, lo que pasa, las internas y todo lo demás, no nos pueden hacer el cuento. La compra de vagones de China era el argumento que están llegando.
aparentemente fueron comprados por el anterior y por el actual. Y eso inhibe en un proyecto más a largo plazo comenzar a construir. Sí, esa compra inhibe. Pregunta que no deberíamos hacer. Bueno, vos estás adentro, como mucha gente que está adentro. Eduardo, digo, ¿qué es lo que te molesta? Porque yo te veo muy apasionado por ahí, y te veo en las redes sociales que estás muy activo también por ahí, ¿no? Y es como que te molestan cosas. Y el problema cultural de un porcentaje alto de nuestros dirigentes, en todo sentido. Empresarios, sindicalistas y políticos. Pues vos sabés que vos estás en un sindicato. Sí, no hablo, hay excepciones, en todo sentido. Y algunos, dije, claro. Por eso digo, no hay que confundir los que están muy arriba con quienes están abajo y pontan la cara. Digo, en términos generales, yo estoy hablando. Sí. Con el gremio local, con ATE. Digo, como puede ser ATE como cualquier otro gremio. Sí, pero particularmente ATE. Bueno, en tu caso porque estás ahí, ¿no? Con la podés resentir alguna idea, pero vos ves que hay trabajo. Se presentan los balances como corresponde, en fin, digamos, vos sabés y vos conocés los otros gremios y vos sabés que eso no funciona así, pero acá es así. Entonces, ¿cómo no te va a dar un compromiso de tu parte apoyar ¿Y qué te molesta por allí, me decías? No, por ejemplo, supone, yo viste que viajo permanentemente 2 veces por año al Chaco. Sí, bueno, a ese punto ya quería llegar. Y todo lo demás. Participas de muchas campañas solidarias, ¿no? Sí, bueno, que se cargo, camiones, llevamos cosas. Hace 10 años que, bueno, con Maggi, con Susana. Sí, con Susana, otra gente también. Y a través de dar una mano, digamos. Claro, y en numerosas ocasiones, eso significa todo una aventura, porque allá no vas por una carretera de acá a acá, llegas a un hotel, no hay nada, arreglátela como puedas, en el medio del monte, con la gente, con los chagásicos, con los tuberculosos, con los desnutridos, con lo que pueda. Y digo, cuando te encontrás con todo eso, he intentado yo dar otra vuelta para que no quede lo nuestro, porque a mí no me contenta el asistencialismo como fin y último de un programa. El asistencialismo se termina cortando, porque la gente siempre queda esperando que vos... Sí, no conforma un círculo virtuoso. Exacto. Y tratar, digo, si es difícil lograr que un intendente de la zona de acá, que se supone que tiene otra mirada de la cuestión, porque estar más cerca de los centros de poder, allá yo diría que es prácticamente imposible. Están compuestos todos por caudillos, que cualquier interés que vole de abrir la jugada para que intervenga el Estado o provincial o nacional o alguna fundación para dar salida a los problemas de que son profundos y estructurales, no te escuchan absolutamente para nada. Les tiraba. Bueno, yo miro y soy muy observador, me meto dentro del monte, como la fruta que hay en el monte. No me cabe duda que hacen. Sí, como animales de coso, le discuto. Lo mismo que hacen ellos. Y más, porque yo les discuto a los huichis y después vienen las viejas huichis y me dicen, el señor, el blanquito, tiene razón. ¿Sabe qué pasa, mijito? Que estos se han acostumbrado a comer café con leche, con pan y dulce. Y nosotros nos acostumbramos a comer sacha pera, nos acostumbramos a comer bola verde, nos acostumbramos a comer poroto de monte. Usted tiene razón. Tanto me meto que logro, digamos, y por ahí me gano algún encono, no es gratuito toda esta cuestión. Pero digo, en última instancia, cuando yo veo esa riqueza que tienen ellos alrededor, que ellos no logran verla, porque fue parte de su vida todos los días. Si vos ves esta copa aquí todos los días, es parte de mi paisaje. ¿Qué valor va a tener esa copa? Ahora, los gobiernos fueron muy injustos. Y entonces vos ves que tienen enormes cantidades de chaucha de algarrobo. Entonces yo le platico al intendente, ¿por qué no hacemos harina de algarrobo, cruda y tostada? Nos comunicamos con las cooperativas de Santiago del Estero que están exportando a Alemania harina de algarrobo y luego nos asociamos y vemos qué posibilidad, porque tiene un pago en euros distinto.
ni se les pasa por la cabeza que eso se puede hacer. Que con una pequeña máquina de molienda y una zaranda, vos podés lograr eso. Lo mismo pasa con los yacarés. ¿Por qué no criamos yacaré? Tienen yacaré en cantidad industriales. Tiran la sangre y tiran las vísceras al río. Pongan al lado del matadero municipal un criadero de yacaré. No digo que van a tirar manteca al no hay forma de hacerles... Emprendimientos productivos. Pero por supuesto, imagínate los huiches lo que son dentro del monte, mirando las aguadas. Con el sonido nomás saben qué pájaro, qué animal con la huella. Traigan turismo ecológico, observadores de aves, y mándenlo con los guías huichi que los llevan a las aguadas a ver antes que la soja race con lo poco que quede de monte. Eduardo, vos has hablado de esto todo con los intendentes de aquella zona. Sí, pero es muy difícil. Es un sistema feudal y que... Sí, terrible. O sea, por un lado tener la y los sectores de poder han creado una división y un enfrentamiento, a mi juicio, artificial, entre los indígenas y los criollos, que son criollos indígenas. Obvio. Y de la misma lugar. Ellos se visten de forma diferente para tratar de diferenciarse. La visión de los pueblos aborígenes, sobre todo los cazadores recolectores de Chaco, es tan diametralmente opuesta a la nuestra, Fabián, que es imposible que si en el medio no hay un antropólogo, un sociólogo, que haga el estudio de componer esas relaciones. No hay nada en común. El concepto de la propiedad no existe. El concepto del trabajo, de levantarse a un horario y terminarlo a otro, no existe. Si son cazadores y recolectores toda la vida, ¿por qué van a existir? Entonces la pregunta que yo hago, ¿por qué lo vas a acusar de vago? Porque esa acción de recolectar... Bueno, eso de acusar de vago... Por eso, pero digo, ¿cómo se traslada a otros niveles pero también. Es que ese mismo tipo no está siempre activo. Está activo cuando merece ser que esté activo, para cazar y pescar en el momento adecuado y en la región que merezca cazarse. Ese concepto ha conformado culturalmente a ese tipo. Entonces digo, ahí en el medio son dos mundos que se chocan, se confrontan. Y no es casualidad. No es casualidad. Y hay quien fustiga eso. Hay quien fustiga de los gobiernos, de los interesados en el pueblo que tienen un cobre más que el otro. Hay interesados, más vale. No es gratuito. Eduardo, siempre sos un promotor, de alguna manera lo voy a poner en estos términos, un promotor de lo que se ha hecho en Santa Fe, esencialmente en Rosario. El tema de la salud pública, el tema de la educación. Hay dos pilares que yo los defiendo, no los digo yo, lo dicen los organismos... La ONU lo dijo. Lo dijo. La ONU, la OEA, la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana de la Salud, la UNICEF, a ver, para entenderlo, vos decís, si en Rosario fue posible, ¿por qué no es posible en el país? ¿Por qué no es posible cosa? O sea, a ver, si en Santa Fe, vamos a ser concretos, si Santa Fe hoy tiene el mejor sistema de salud no solamente de Argentina, sino entre los dos mejores de Latinoamérica, ¿está claro? Que es la única provincia que provee medicamento gratuito porque tiene laboratorios del Estado. Sí, bueno, acá estaba el plan Remediar, que era otro sistema, pero lo sacaron el plan Remediar. El 75% del plan Remediar se los proveía Santa Fe a la Nación, al Ministerio de Salud. Ya no lo tenemos más. Ya no lo tenemos más. ¿Está claro? Significó que de los guarismos más bajos de desnutrición y mortalidad infanto-maternal, lo tiene Santa Fe. Se están por inaugurar próximo en Venado Tuerto, con 18.600 metros cuadrados, el hospital más moderno de Argentina y el más moderno de toda Latinoamérica. Próximo, en el mes de junio. Lo mismo en Ceres, uno de mediana complejidad. Aquel es de máxima complejidad. Alta complejidad. Va a haber 5. ¿Y del Estado? Del Estado. ¿Y conviven en Rosario, te pregunto a vos, porque estás en permanente contacto, en Santa Fe convive
la salud privada con la pública. Nadie se pelea. Nadie se pelea. Son complementarias. Lo que no puede hacer una, lo complementa con la otra. Hay todo un trabajo integrado. Pues porque, digo, a la gente le cuesta tanto entender lo del socialismo, porque rompe con los esquemas de los partidos tradicionales, rompe con el esquema del leninismo, trotskismo, de los grupos de la izquierda tradicional, rompe con el peronismo, rompe con lo del radicalismo, con los conservadores, por supuesto, y plantea un modo diferente. Ahora vos sabés que yo siempre recuerdo, Canadá tiene una salud socializada. Canadá. Canadá. Que no lo tiene, como lo tiene un sistema de salud que no lo tiene Estados Unidos. Exactamente. Por eso toda la gente que vive en el norte de Estados Unidos pasamos. Se van a hacer atender a Canadá. Sí. Inglaterra tiene un sistema de salud socializado. Alemania lo tiene Francia, bueno, de Francia ni hablar. Sí. Digo, en donde, y acá nosotros tenemos un sistema mixto, si vamos al caso, Así que es. podría funcionar perfectamente. Y me quedo con la palabra en un documental de Michael Moore, este cineasta estadounidense, Zico, Sí. en donde compara el sistema de salud el de Cuba, el de Canadá, el de Estados Unidos, donde uno se da cuenta del desastre que hay en Estados está muy Unidos. bueno eso. Bueno, cuando le preguntan a un conservador de Canadá, conservador, le Te preguntan sorprende. por qué, pero usted es conservador, ¿por qué defiende un sistema de salud socializado en su país? Dice, porque la salud es un bien público. Claro. ¿Quién dudaría de eso en varios de los países europeos? Nadie. Ni siquiera los conservadores. Y con la educación pasa exactamente lo mismo. Pero digo, nosotros, si se mejorara lo público a nivel nacional, mucho mejor, porque hoy vos no te podés hacer atender en un lugar privado, tenés un hospital que por lo menos te van a atender. Claro. Mal, bien, pero te van a atender. Y mucha gente dice, me atienden muy bien. Aún con pocos recursos, con poca infraestructura humana. Por eso quería rescatar eso que vos Claro. siempre me decís Mirá vos, de todos Santa los Fe. trasplantes, el mayor trasplantador del país es la ciudad de Rosario con el oferente público. Aunque te llame, gratuito. ¿Eh? La modificación... Pero conviven los sistemas. Bueno, pero digo, fíjate. Y con la educación pasa exactamente. Los mejores sueldos del país en educación los tiene Santa Fe. Tiene, por ejemplo, le digo el 25%, pero por sobre un piso altísimo. ¿Me explico? Hay otra provincia que digo más, San Luis, pero con un piso bajísimo. Con un piso muy bajo. Claro. Sí, sí. Acá con un piso alto, que ya era el mejor del país, les da el 25, sos Gardel. Pero la complica si no le mandan el fondo de incentivo docente desde la nación. Y aprieta, hermano, de toda la naturaleza. ¿Qué cree que esto estamos trabajando con las Carmelitas descalzas? No, estamos trabajando con Macri. Y tuvimos, y para ser justo, no vamos a señalarlo a Macri como la bestia negra de la política. Atrás, los administraderos que tuvimos, los mismos problemas para con ellos. 36.000 titularizaciones del 2007 hasta la actualidad de maestros. No hay contrato basura. ¿Se entiende? En Santa Fe. En Santa Fe no hay, solamente las nuevas que entren. Los 6 meses, como dice la ley, no hay contrato basura. Se construyen impresionante la cantidad de... ¿Tuviste alguna decepción con algún dirigente? No me gustaron de tu algunas par- cosas, sí, en algún momento. A ver, te voy a poner el ejemplo de Wiener. De Hermes Wiener. Sí. Cuando se inclinó por Capri, le digo Sí, en Venezuela. sí. Me llamó Pero- la atención. Pero a yo mí. siempre pongo de cualquier, no solamente de Wiener. De Wiener, que a quien pero de entrevisté y pero de conozco cualquier personalmente, parte, siempre sí. pongo lo que dijo y lo que hizo. ¿Está claro? Entonces, aun cuando no me sentí cómodo con lo que dijo, yo tengo que ver, porque hay personas que dicen que van a hacer, y si hay algo que Wiener tiene para mostrar y que muchos... Es lo que hizo. Es lo que hizo, es grandioso. Sí, que fue lo que le Todo valió. lo que vos tenés hoy, todo el desarrollo de lo que tenés hoy en salud y en educación, el hombre que fue armando todo eso, con ese perfil bajo, ese tipo que parece que tenés que preguntarle si está vivo, si está respirando. Sí, es así. Porque, Che, ¿te asombro que vos sos de Santa Fe? ¿Lo del CEL? no, ¿Por qué no? no sé, porque ellos, no te olvides que parte del peronismo en su momento
esos 24 años fue 24 años donde hoy están todos en la justicia y tienen que dar cuenta. Obey porque murió, pero Reutemann tiene que ir a dar cuenta. Sí, lo escuché que el otro día estaba ¿Sí? hablando de Tiene Reutemann, por estaba un haciendo montón de declaraciones. causas. Y sobre todo por una de las más, no solamente por lo de Pocho de Prati, Sí. sino también por la estafa, tremenda estafa al pueblo santafesino, con la privatización por los hermanos Rom, en la época del Turco Menem, por el Banco de la provincia de Santa Fe, Sí. con un perjuicio hoy superior a los $1.000 millones. A ver, nos queda poco tiempo. Entonces, está interesantísimo. cuando se la charla. cae eso, Sí. surgen estas figuras mediáticas, queribles, ¿por qué no? Queribles para la gente. Sí, bastante misógino y otras Está cuestiones, bien. sí. Digo, querible para la gente. O sea, que no- simpático, digamos. Simpático. Sí, sí, mediático. Sí. Mediático. Un hombre que, bueno, pobrecito, hoy, después de la embajada de Panamá, se diluye. No sabe si se va a quedar. Él cree que está jugando a las bolitas y que si se aburrió deja la política para volver, para después llegar y si... Pero no es así. La política es una cuestión que tenés Bueno, que... mira, ¿cuál fue la idea? En este programa no se abordan, o sea, se abordan temas de política, obviamente, cada invitado tiene un tema de política. El hecho de que Eduardo haya estado aquí esta noche, o en este programa, responde a traer a un militante de base, porque siempre vos fuiste un militante de base. Y un convencido de tu idea, yo lo dije en el comienzo del programa. Y está bueno escuchar esa visión, porque generalmente los grandes dirigentes... se invitan. Participamos, me acuerdo aquel entonces de la multisectorial en el año 89 con la con la hiperinflación. Sí. Junto con la multisectorial Barreal, eso fue extraordinario, fue muy, muy bueno. Estaba la multisectorial con todas las fuerzas vivas de Río Tercero. La multisectorial de los barrios que estaban en situaciones mal. Y en el medio hubo un núcleo de 3 personas que designa la multisectorial barrial para hacer la conexión de todas las necesidades, para evitar una multiplicidad de reuniones. Y fuimos designados por voto el doctor Cucuy, Jorge Martín y yo. Todas las noches teníamos reunión con un barrio diferente y íbamos coordinando las acciones más urgentes como medicina, como ropa. Sí, lo que se necesitaba. Comida. Bueno, Sí. también Fue lo del 89, que ponerlo entre comillas, Sí. de lo que pasó a nivel país, Sí. porque ahí también... Sí, ahí juegan muchos de... hay que buscar, ver en retrospectiva qué pasó. No, yo no estoy, yo hablo de No, la situación sí, dada, de la y situación, bueno, más allá del sí, análisis. que es una situación social, Sí, sí. pero también, y no es esto, no quiero ponerme en abogado defensor del Alfonsín, Sí, no, pero porque yo respeto- había que manejar Sí, una situación con un grupo mediático que se le oponía, con factores de poder económico que se le oponían, Así es. con las Fuerzas Armadas muy fuertes que le hicieron varios levantamientos, con una parte del sindicalismo que también lo complicaba Claro, mucho. y esa época yo valoro también la unidad de las juventudes. La juventud fue fantástica. Política, hermosa, Sí, fue. sí, fue fantástica. Se tomó el Palacio Municipal para Sí, evitar sí. en la cuestión esta de los carapintadas. En este programa Sebastián García nos comentaba eso. Que estaban todas las Con juventudes. el SEBA. Con el SEBA, Pero, sí, que estaban por todas favor, las juventudes. Todo unidos. Defendiendo la democracia. Sí, señor. Bueno, un poco todo eso se fue perdiendo y no es fácil. Yo estuve en una reunión de juventudes no hace mucho aquí, en Río Tercero, y no hay el A mismo ver, espíritu. digo, esto es para desdemonizar, para dejar de lado el discurso antipolítico que es peligrosísimo. Así es. La política, todos hacemos política. Pero por supuesto. Política partidaria, política social, política comunicacional. ¿Qué te crees que estoy Política- ¿por qué te crees que yo decidí venir acá? Fue una decisión política. Podría haber dicho, no, estoy enfermo, no vengo. Claro, Fabián, ¿está claro? Sí. Y en el fondo es, no quiero porque no quiero exponerme. Ujú. Eduardo, ¿formaste familia? ¿Tenés descendencia? Me lo prohibió la religión. Te lo prohibió la religión. No, sí, no me casé, soy soltero, Ah, tuve pareja, viví en pareja. viviste en pareja. Luego tuve, según me informaron, porque eran épocas donde no había ADN, no, Sí. Sí. que fui padre. Fuiste papá. Y luego
en menos de 2 meses de nacido. No sé si, yo te pregunto si vos falleció. querés... Falleció, sí. Yo no tengo. No tenés problema en Si decirlo. vos me preguntás cómo tengo el calzoncillo, te lo digo, Te yo lo no digo, tengo... yo sé que... Sí. Sé que es así, pero a ver, bueno. eso me juega en contra, no tener filtros me juega en contra, pero es mejor a veces decir eso. Por ahí a lo mejor es Por lo más menos fácil. te conocen más fácil, no te andás con... Después cuando te enteraste que eras papá, a los 2 Falleció, acompañé, meses, obviamente. eh, Digo, ¿crees en algo? Cuando yo- te hablo de algo, te estoy hablando de Dios, no sé, de algo. Yo de lo provengo que- de una familia profundamente católica, con tíos y tías curas, sacerdotes, obispos. Ah, ¿sí? Sí. Mi mamá fue presidenta de Cáritas Argentina y yo fui miembro de la USCA. ¿Presidenta de Cáritas? No, en Argentina, perdón, en Arias, fue durante muchos años, Sí. disculpame. Sí, de Cáritas, bueno, sí, De no Cáritas, importa de dónde sea. y yo fui miembro de la USCA, de la Unión Scout Católicos Argentina, Ajá. en el pasado, hace muchísimos años. La Colima no te tocó a vos, ¿no? Sí. Ah, ¿le me hiciste tocó. la Colima? Sí, fui paracaidista y fui comando. Las dos cosas. Ah, las dos cosas. Sí. ¿A dónde estoy en el tercer No cuerpo? es algo para recordarlo con felicidad porque Sí, fue en el no sé. 77, 78. Bueno, complicado, sí. Pero fue muy rico para conocer por dentro una institución como son las Fuerzas Armadas. Pero bueno, Y a los amigos por ahí, porque te quedan muchos amigos sí, de esa época, ¿no? sí. Eduardo, nos fuimos del tema para el otro lado. Me decías que, bueno, fuiste católico, digamos. Y no, algunos dicen ateos, otros dicen... Yo tengo hoy una muy buena relación con gente de la iglesia con la cual puedo hablar. Ah. Yo pasé muchos años sin querer hablar. A ver, déjame adivinar. Estás más al lado de lo que se conocen como los curas tercermundistas que del otro lado. Sí, pero hay gente, porque la iglesia no está tan marcado, tiene marcado esto y hay sectores que navegan a veces en dos aguas. Y yo tengo la predisposición para el diálogo. Si hay algo que no me van a quitar, es eso. Y bueno, no tengo, hay gente que cuando llega cerca de la muerte, de la cosa, empieza a hacerse Bueno, preguntas. Yo creo más de todo en el hombre, en el concepto genérico del hombre. y las a capacidades. Cristo, ¿cómo lo consideras? Bueno, Porque hay mucho que en el socialismo dice fue el gran revolucionario de la historia, ¿no? sí, de algún modo es eso. Más allá del Sí. dogma que dice que es el Hijo de Sí, Dios, ¿no? después acomodamos los grandes ejemplos de la humanidad, los acomodamos. Las instituciones los acomodamos. Sí, las cuando entra el templo de los mercaderes y Claro, que entra a agarrar a los patada acomodamos. todo, Pero no dejo- fue un hecho Sí. objetivo, Sí, ¿no? sí, cambió la historia de la humanidad. Por eso estamos en 2017. Si no fuera Anda, por él no discutíselo estaría... a los maometanos y a los chinos. No, digo, para nuestra cultura. Sí, para nuestra Para cultura. nuestra cultura occidental. Sí. digo. Sí. La historia de la humanidad occidental, digo. Sí. No, tengo diálogo. Fui muy amigo en su momento. Pero crees, de digamos, Marquito, crees que hay... ¿te acordás del sacerdote Marcos? Sí. Bueno, Marquito, Marcos, del Ceferino, sí. de Ceferino. He participado, ayudado a la biblioteca, por ejemplo, de Hilda Piedrabuena, La cura brochera. de Cura Brochero, que está allá, la que estaba... Hermosa biblioteca. Bueno, qué sé yo. La biblioteca cristiana, Cura Brochero. Yo en eso a los brocherianos les ayudé a cargar los camiones para Por eso- llevar. bueno, por eso te Yo invitamos también, sos un tipo que está en todas, sí, digo. los cruzo en forma transversal a todo el mundo. Nadie va a poder decir que yo le saqué, no le di una mano o no coso dentro de las posibilidades, ¿no es cierto? Sí. Humanamente posible. Yo en eso no he hecho la cosa, pero también tengo mis comisiones muy firmes en otro sentido, y yo digo bien clarito quiénes son y por qué estamos acá. Bueno, o sea, por ahí, no sé si es reiterativa la pregunta, ¿crees que hay alguna fuerza superior que maneja todo esto? No sabes. Hay gente, hay invitados que me dicen, no sé. Sí, No me lo pregunto. no. Yo creo más vale las fuerzas del universo en términos. Bueno, Está hay una bien, fuerza. después dicen que el universo, quién lo maneja. Ah, sí. ¿Ante el universo qué? Y así, vamos a estar hasta... No lo vamos a comprender nunca. ¿Qué te hace feliz, Eduardo? Y bueno, eso, de tratar de dejar un granito de arena, de que hay posibilidad de vivir la vida de otra manera, pero que para eso tenemos que cambiar.
Y para eso hay que dar alguna clase de, no digo ejemplo, pero digamos de compromiso de todos los días. Yo veo, a ver, por ahí me encuentro con compañeros que fabrican, que hablan de la cosa, de los obreros, de la necesidad, de que somos dejados fuera, pero después, en los actos de todos los días, ellos no son consecuentes con una forma de hacer donde puedan superar esa... Por eso te habla de la coherencia entre lo que se dice y entre lo que se hace. Claro. Digo, no quiere decir que yo no tenga muchas contradicciones. Trato siempre, en la mirada que hago frente al espejo, de hacerme esa pregunta. Ya vamos a eso, al espejo en un ratito. Sí. Pero, digo, ¿te hace feliz ser coherente con lo que vos pensás en tus actos? Sí, son ramalazos de felicidad. Nadie en la vida es totalmente feliz. No nos jodamos, hermano, esto es así. Yo fui un chico estigmatizado. Explico por qué. ¿Por qué? Porque yo nací con un problema de así cianótico. ¿Qué es eso? Sin oxígeno. Ah, sin oxígeno. Y me lesionó una parte del cerebro. Bueno, yo también tuve ese problema. Sí, pero a mí me dejó secuelas de hiperactividad. Entonces, yo desde muy chiquito, sabía dibujar diferente que el resto. Y incorporaba a mayor cantidad de conocimientos que el resto de... Entonces empezás a ser un pari, hermano. O sea, a ver si te entiendo. Sí. Para un lado o para el otro te estigmatizan. Sí, así es. Para quien a lo mejor no tiene la capacidad de aprender que tienen el común denominador de los chicos, que no tiene la rapidez para aprender, es estigmatizado. Un ejemplo. De los chicos los grandes, ¿no? Un ejemplo. Y el que va más rápido también es estigmatizado. Claro. Como así que estigmatizan al pobre o estigmatizan al rico. La ciencia, cuando yo era chico, no estaba avanzada. La psiquiatría no estaba avanzada. No había remedios. Mis padres no sabían qué hacer con un chico hiperactivo. Así que yo tenía 2 palizas diarias, mañana y tarde. Para las dudas. No importa, 2 palizas, no los culpo. Fue producto de una época de donde no había salida, de una época que la gente entendía que el chico... Está bien. Digo, y por otro, termina siendo porque vos no te querés enganchar en los juegos de los chicos y jugabas a los indios y a los cowboys. Y yo jugaba a la elección del día de Belgrano en la Asunción del Paraguay, cuando Belgrano avanzaba a través de Curuzucatea, y la quería llevar, hacerle comprender a mi compañero que íbamos a hacer la conquista de la campaña paraguaya en forma de combate. No era entendido y era señalado, era apartado del grupo, de algún modo. Mira este otro lo que quieres, claro. Bueno, así toda mi vida fue así, muy, muy difícil. No los critico, pero yo los entiendo hoy. Claro. La ciencia avanzó. Seguramente para aquel chico hoy hay remedios, formas, o terapias para insertarlo mejor en el cómputo. Y no soy el único porque me entré a encontrar con un montón de gente seguramente. Y que padecieron. Y te puedo asegurar que termina siendo triste, digamos. Eduardo, bueno, pasamos esa parte. Cuando te levantás a la mañana y te mirás en el espejo, ¿qué ves? Podríamos caer en lugares comunes, pero... En lo que vos quieras. Me pregunto si lo que hice ayer, lo que te decía anteriormente, tenía algún grado de coherencia, merecía que yo vaya y pida disculpas a alguien por lo que dije, algo subido de tono, si corresponde de que alguien que me olvidé, eso lo hago muy corta te y muy... autoanalizas, digamos. Sí, muy corto ahí. Che, hace mucho que no lo vimos, fulanito, merece que nos demos una vuelta por la casa. Es como que te hablás a vos mismo. Sí, me hablo, sí. Interesante. Digo, no, me hago... No, metafóricamente. Sí. Y al otro día seguramente, algo de eso cumplí y algo no cumplí. ¿Quién no se habla? ¿Quién no se habla? 1.000.000 de gracias por haber venido, Eduardo. Un placer. Con el espejo volvemos la próxima semana.